Saludos, mi nombre es Alina Cruz Berríos y me encuentro en Anime Export 3 en Plaza Centro Mall, Caguas. Y tengo el honor de poder entrevistar a José Manuel Vieira, un actor de doblaje muy conocido por su papel protagónico en Full Metal con su personaje Edward Elric. Y entre otros papeles muy importantes como en el anime, caricaturas, etcétera. Mucho gusto, de verdad, tengo mucho honor de poder entrevistar a una persona que ha pasado por muchas cosas, y más en un país que pues también que ha tenido sus problemas. Pero cuéntanos un poquito, ¿cuántos años de carrera llevas en el mundo del doblaje? Bueno, primero agradecer el contacto y la entrevista. Pues bueno, concretamente en el doblaje, porque no es la única actividad profesional que tengo, pero en el doblaje justamente este año, en noviembre de este año, cumplo 30 años en el doblaje. Comencé, digamos, lo primero o más oficial que hice fue en noviembre de 1993. Eso lo encontrarás en libros de historia, tú ni cerca de imaginarte exactamente. Así que justamente a finales de este año cumplo 30 en el doblaje. Wow, 30 años, eso es demasiado. Y literalmente ya 30 años te consideras un profesional, ¿no? O sea... Sí, bueno, yo creo que el profesionalismo tiene que ver más con la actitud con la que asumes el compromiso de un trabajo, ¿no? Entonces, para mí, incluso antes de cobrar el primer pago por un doblaje, ya yo me consideraba profesional, ¿no? En la medida en que ya iba haciendo los primeros pininos, los primeros proyectos en doblaje. Así que imagínate, obviamente 30 años después, creo que es recontra profesional. Y desde el inicio, ¿tú pudiste haber tenido alguna motivación para poder iniciar esto? ¿Cuál fue esa motivación? La motivación es, no sé, no era dedicarme profesionalmente a esta actividad, no era ganar dinero, no era hacerme famoso. A mí los caminos profesionales se me han ido dando, yo creo mucho. Es polémico esto, ¿no? Pero yo creo mucho en la suerte y en el destino, más que en lo que uno realmente, o por lo menos en mi caso, yo nunca tuve como claro que quería dedicarme a qué quería dedicarme en la vida. Una cosa, o siempre aparece alguien que me pone en el camino que de pronto me hace, cuando me proponen algo profesionalmente o artísticamente, me hace o no me hace clic, digamos, ¿no? De que siento como que me resuena o no. Y en el caso de la actuación en general fue así. Yo actuaba, pero como juego cuando niño. Y no pensaba nunca que pudiera dedicarme a eso profesionalmente, porque además en mi familia no hay otros referentes artísticos, nunca los tuve. Pero bueno, la vida como que tiene eso como previsto, el destino, y una cosa me fue llevando a la otra, siempre partiendo de la actuación. Estudiando comunicación social apareció lo de la actuación ya como deber académico, actuar en un cortometraje, hacer una locución para un comercial de radio, digamos, en la universidad. Y cuando hacía eso académicamente, pues nada, me llevaba a lo que yo hacía como juego cuando era niño. Entonces me sentía, bueno, estoy jugando, pero ahora como un deber académico. Y después de eso vino la etapa en que vino la propuesta profesional para dedicarme al teatro, a la actuación teatral. Y también cuando esa propuesta me da susto, me da miedo, ¿no? Pero sí me resuena algo de que sí me gusta hacer eso.
Y es el juego, me lleva otra vez a lo que hacía jugando cuando niño, a lo que hacía como deber académico universitario y ahora como profesional. Y entonces empecé como actor profesional de teatro y de ahí se fue desprendiendo todo lo demás. De la actuación en teatro vino la propuesta para hacer doblaje, del doblaje vino la propuesta para hacer locución comercial, publicitaria, y paralelamente la narración de fútbol, porque muchos no lo saben, pero soy también narrador de fútbol para radio y televisión, también hace muchísimas décadas. Entonces, las cosas no las proyecto yo, no las busco yo, me llegan y bueno, las agradezco. Por eso digo que creo mucho en la suerte. Interesante, la verdad, porque también mucha gente tiene el miedo de me gusta esto, pero me da miedo empezar eso. Y lo repito, a mí me dio miedo siempre, todavía, algunas cosas que me proponen hacer diferentes, de pronto salir un poco de lo que ya es una zona de confort después de tantos años, y siempre da como susto. Yo no sé transmitirles lo que fue para mí, que siempre fui muy, muy tímido, las primeras cosas que empecé a hacer, incluso a nivel académico, para una audiencia un poco más amplia, una actuación o algo, y yo me quería morir de la vergüenza, de lo que implica la timidez, ¿no? Que te sientes como aprisionado de que por justamente esa vergüenza que te da. Y después profesionalmente subirse a una tarima de teatro es miedo y pánico inclusive. Hoy en día ya siempre da nervios, pero eso. Sí está la suerte de que te propongan algo que te gusta aunque te dé miedo. Y luego está eso, dar el paso y vencer, superar ese miedo para que después empieces a recibir la satisfacción de primero desarrollar esas cosas. Lo que venga después como dinero, pago, ser reconocido, es otra cosa. Pero lo importante es dar ese paso para poder disfrutar algo que realmente te gusta. Tienes toda la razón, de verdad. Y de los personajes que tú has podido doblar, ¿cuál fue el personaje que más te sentiste identificado y por qué? Bueno, esa pregunta es un poco más fácil de responder que cuando me preguntan cuál de los trabajos o de los personajes es mi favorito. Ahí es más difícil. Pero digamos que con los que me he sentido identificado depende también de diferentes razones, pero bueno, podría seguro mencionar a Edward Elric en Full Metal Alchemist por varias razones familiares, situaciones familiares. Bueno, tal vez sería muy largo de contar, pero bueno, la situación de Edward Elric y su hermano Al también, ¿no? Pero concretamente de Edward con su madre, pues bueno, a mí me tocó la primera vez que asumí el personaje y la serie, la original, Full Metal Alchemist, antes de Brotherhood, estaba viviendo una situación de drama familiar con la enfermedad de mi madre, que coincidió con algunas de las escenas de Edward Elric, y a mí eso me hizo identificar mucho, cosa que me dificultó también el trabajo, ¿no? Digamos, poder desprenderse un poco lo que necesita un actor de la distancia que tiene que, por sanidad mental y emocional, darse con los personajes que hace. Pero inevitablemente me sentí identificado con Edward. Además, toda esa parte de humor que tiene Edward con lo de que no le gusta que lo discriminen por su tamaño, pues bueno, algo que yo he vivido toda la vida. Entonces, bueno, había pequeños guiños, pequeñas cositas ahí que hacían que me identificara y me sintiera súper bien con el personaje, más allá de lo difícil, porque no es fácil interpretar un personaje como Edward Elric, pero si tengo que buscar paralelismos o eso, puntos de identificación, no es el único, pero sí inevitablemente tengo que mencionar a Edward Elric. Ese fue el más que te tocó. Creo que sí. ¿Y tienes algún proyecto a futuro programado o todavía no?
De anime, no concretamente. Bueno, esta carrera siempre es así, como que te llegan casi siempre por sorpresa, cuando menos lo esperas. Hay algunas cosas que están palabreadas, conversadas muy informalmente con 2, 3 estudios de doblaje a distancia, uno de México, uno de Perú y uno de Miami. Pero como son cosas que no están concretas todavía, no me gusta mencionarlas, ¿no? Pero bueno, hay algo allí que espero que se termine concretando para pronto. Eso espero y de verdad espero que te vaya muy bien. Gracias. Y también para muchos de nuestros seguidores son jóvenes, estudiantes. ¿Qué consejo tú le podrías dar a ellos que quieren llevar a cabo una carrera como tú? ¿Qué consejo, qué cosas podrían enfrentar que ellos no se esperan y tú le podrías recomendar algo? Bueno, lo primero que diría es que yo no me siento quien para dar consejos a nadie. Y lo segundo que diría, que ojalá que tenga una carrera mucho mejor que la mía. Pero bueno, yo apenas puedo transmitirles o contarles un poco de lo que de cómo se me ha dado a mí mi carrera. Ya he contado cómo, ¿no? Que no tengo mucho mérito tampoco en eso, porque no fue algo o no ha sido algo que yo proyectaba, imaginaba, ni busqué, ni trabajé necesariamente en esa búsqueda. Pero es una ventaja para quienes sí lo tienen claro, y mientras más pronto en su vida lo tienen así de claro, pues mucho mejor. Yo les digo que ganen tiempo en su formación. Yo soy empírico totalmente, yo me formé por mi cuenta, sí, prestando mucha atención y mucho respeto a quienes ya tenían una trayectoria, y esto lo llevo a todas mis áreas profesionales que ya mencioné, ¿no? Siempre tener algunos referentes no para imitarlos, sino como para saber lo importante. Por ejemplo, en el caso concreto del doblaje, que bueno, que hay elementos técnicos, de características técnicas de la actuación para el doblaje muy específicas, pero que todo nace en la interpretación, en la actuación. Y yo creo que en la medida en que puedan formarse, y hoy en día cada vez más abundan los talleres y cursos de formación teatral y actoral, la actuación es importantísima, y si pueden, a diferencia de mí, formarse con cursos o talleres de actuación, formidable. Eso les va a dar muchos elementos para luego cuando empiecen a hacer doblaje. Y después en el doblaje también hay cosas que para mí son fundamentales. Una es la autocrítica, nunca creerte que eres un genio, un talentazo impresionante. Siempre entiende qué tienes para mejorar, nunca te vanaglories de nada, nunca te autoelogies. Me parece que es diferente a tenerse confianza a autoelogiarse y sentirse un genio de la actuación. O sea, la verdad es que eso no lo puedo compartir. Mucho respeto con el público, con los fans sobre todo, mucho respeto con esta carrera. Eso quiere decir que tienes que ser responsable con tus contratantes, con los estudios de doblaje, con los productores. Siempre el respeto para que te respeten. Y dentro de eso también la disciplina bien entendida, ser puntual, ser cumplido, cumplir siempre con la palabra empeñada. Para mí siempre ha sido más importante no los contratos firmados, sino los contratos de palabra. Para mí vale, no es algo original porque alguna vez lo escuché o lo leí. Para mí, mi palabra tiene que valer más que un papel firmado, que mi firma. Entonces, todo ese tipo de cosas son más importantes, según lo entiendo yo, que buscar o intentar dedicarse al doblaje para ser famoso o ser millonario o hacer mucho dinero, cosa que con el doblaje está difícil, que vayan, si ese es su objetivo, cámbienlo porque no va por ahí. Con otras cosas que pueda generar o atraer o con las que se pueda complementar el doblaje, tal vez.
pero sobre todo es disfrutar el trabajo del doblaje más que pretender que eso te reporte, como decía, fama o dinero. De verdad te agradecemos a mí como a todo el equipo de que hayas concedido esta entrevista, y te agradecemos tu disposición, tu tiempo, y de verdad te deseamos todo lo mejor en tus próximos proyectos, un éxito total. Muchísimas gracias, de verdad. Y te invitamos aquí a Plaza Centro Mall, Caguas.